cuando yo me encontraba afectado por esa palabra, o sea, es decir, que no me gustaba, que la rechazaba un poco, yo tengo que entender que es mi proceso. Igual que el proceso de cualquier persona que no se vea o no se sienta en conformidad con frente o ante una diferencia, es su proceso. Entonces, es muy importante que quienes nos estén escuchando, quienes nos estén viendo, y sientan que de alguna manera no logran aceptar algo del mundo o se sientan no aceptados por el mundo, entiendan que si tú estás afectado, es porque es tu proceso. Y si otro se afecta, es porque es su proceso. Bienvenidos a Tikkun Talks, un espacio donde conversamos sobre Tikkun, que en hebreo significa reparación. Cada ser humano viene a esta vida con su propio Tikkun para aportar su granito de arena a algo más grande. Ven a inspirarte y conectar con el Tikkun Olam, la reparación del mundo. Mr. M, hello. Buenas, buenas, buenas. Súper, súper. Bienvenido a el primer episodio de Tikkun Talks. Tenemos el honor de inaugurar este espacio con nada más y nada menos que el gran Michael Melamed, reconocido conferencista internacional, autor de 3 libros, mentor estratégico de soñadores buscando emprender y también de grandes empresarios y líderes. Es Global Shaper, es maratonista, atleta de deportes extremos y un ejemplo de determinación y resiliencia. Bueno, podría pasarme horas describiendo todas sus cualidades y logros, pero sobre todo, Michael es un regalo que me dio la vida hace ya más de 20 años, Michael. ¿Hace cuánto nos conocimos? Muchos años ya. No, casi 20. Casi 20 años. Creo que podemos cumplir la mitad de mi vida. Ajá. Y un poquito más de la tuya. Estamos siendo amigos. Tal cual. Y bueno, además de Michael ser una de las personas que más admiro en este mundo, en esta vida, Michael es mi buen amigo, es mi confidente, es mi inspiración, como yo lo llamo, es mi maestro de vida. Y por eso es un honor poder empezar este primer episodio de Tikkun Talks, un proyecto que me he tardado en materializar, pero siempre he tenido a Michael como mantra: si lo sueñas, haz que pase. Y bueno, con ese mensaje he salido para adelante y bueno, aquí estamos empezando. Sin nada más. Las cosas llegan, ¿eh? Las cosas Las llegan. cosas llegan cuando no se abandonan, las cosas llegan. Así es, exactamente. Así que bueno, Michael, qué privilegio tenerte aquí. Gracias. Y vamos a empezar. Claro. La mayoría de la gente que nos está escuchando puedo asumir que te conoce, pero algunas personas de otros países que no son Venezuela tal vez todavía no han tenido la fortuna de conocer a Michael. Así que cuéntanos de ti. ¿Qué hizo a Michael? Mira, yo creo que a mí me hicieron, o sea, a ver, yo soy un ser humano bastante común, yo diría que venezolano quizás es lo que me hace destacar y lo que me denota mi esencia más profunda, pero por supuesto a la vista de la mayoría de las personas, a mí me hace, lo que denota de mí o lo que me hace notable, justamente es lo que nadie quisiera para sí mismo, que es una adversidad, ¿no? Y de una adversidad o de un cúmulo de adversidades, pues entonces empieza a rondar lo que va conformando mi persona y también lo que va conformando mi ecosistema. Creo que quizás es más importante que mi persona. El ecosistema que va estimulando, que va impulsando, a partir de una persona que nace con ciertas circunstancias limitantes físicamente, pues un entorno, un ecosistema estimulante, un ecosistema compasivo, un ecosistema inclusivo, un ecosistema exigente, un ecosistema generoso, un ecosistema alegre, festivo. O sea, todo eso confabula para que de alguna manera la adversidad se transforme en oportunidad
y hacer de mi persona una persona útil, que es lo que quizás es lo que más le deseo a las personas que estén escuchando esto. O sea, una persona útil. O sea, de una adversidad nace una persona útil. Y me encanta cómo cómo pintas todo de palabras de positivismo y cómo en lo que has contado hasta ahora no has utilizado la palabra discapacidad, porque sé que esa palabra no te gusta. Mira, no, ya me he reconciliado con ella. A ver, me he reconciliado con ella, no. Soy compasivo ante el desconocimiento humano de cómo denotar las diferencias. Acá hay un tema muy importante que es que lo que hay en el cerebro está diseñado bajo sesgos cognitivos, lo que llaman sesgos cognitivos. Y uno de los sesgos cognitivos más importantes que el cerebro construye constantemente es el sesgo cognitivo de familiaridad. Todo lo que es familiar me es seguro, todo lo que es no familiar me es amenazante. Entonces, es por ello que el mundo se constituye en amenaza o seguridad, y todo lo que es amenaza, pues intentamos como denotarlo de una manera, disminuirlo de una manera, segregarlo de una manera, para que no nos sintamos amenazados los seres humanos. Entonces yo entiendo compasivamente con los seres humanos que no sepamos cómo llamarnos los unos a los otros. Entonces, eso le pasa al tema de diferencias funcionales, eso le pasa al tema de género, eso le pasa al tema de colores, eso le pasa al tema de tamaños, de tallas, de... Totalmente, lo que llamamos las etiquetas, ¿no? Y cómo esta palabra, al final, tú lo que más eres es capaz y lo que más, y tu capacidad es ayudarnos a nosotros a descubrir nuestras capacidades y a manifestarlas. O sea, a eso te dedicas, ¿no? Como mentor estratégico, como psicoterapeuta, como coach, lo que estás es haciendo, creando y capacitando y ayudando a cada persona que tocas, ya sea one on one directamente o a través de tus redes o como influencer, ayudando a destapar y cristalizar esas capacidades. Entonces, ¿cómo vamos a decir la palabra discapacidad, que es justamente negativa? Y cuando yo me encontraba afectado por esa palabra, es decir, que no me gustaba, que la rechazaba un poco, yo tengo que entender que es mi proceso. Igual que el proceso de cualquier persona que no se vea o no se sienta en conformidad con frente o ante una diferencia, es su proceso. Entonces, es muy importante que quienes nos estén escuchando, quienes nos estén viendo, y sientan que de alguna manera no logran aceptar algo del mundo o se sientan no aceptados por el mundo, entiendan que si tú estás afectado, es porque es tu proceso. Y si otro se afecta, es porque es su proceso. Entonces, cada uno con lo que le corresponde. O sea, yo creo que hemos usado mucho la palabra compasión el día de hoy, porque siento que una manera de incluirnos en el mundo de los demás es a través de la compasión, a través de, más allá de la empatía, ser compasivo con nosotros mismos y ser compasivo con los otros nos abre las puertas a pues, mundos humanos que no se harían de otra manera, ¿no? Que no se abrirían de otra manera. Completamente. Y sí, bueno, ya que hablaste de tu ecosistema y de todo este ambiente tan favorecedor y positivo, posibilitador, ¿no? En el que te criaste, creciste. Cuéntanos, seguro tienes miles, pero escojamos una experiencia, un momento de tu vida que te hizo darte cuenta de cuál es tu propósito. Bueno, y claro, primero dinos, ¿cuál es tu tikkun? ¿Cuál es tu propósito? En palabras. Mira, yo creo que el propósito es evolutivo, no creo que haya un propósito en la vida. No creo. De hecho, la palabra propósito cada vez la uso menos porque veo que cada vez que uno usa propósito, la gente busca un propósito y se Totalmente. complica.
y se complica, porque entonces, bueno, yo no he encontrado mi propósito y se complica. Y entonces se angustia y se estresa y yo no sé, entonces hay como 18 técnicas, tanto orientales como occidentales, para No, encontrar. no, estoy totalmente de acuerdo y la palabra propósito también está trillada. Por eso que hablamos de tikkun. De acuerdo, pero por eso, porque de alguna manera volvemos al tema de cómo funciona el ser humano, va encontrando como palabras que lo van guiando, se van creando matrices de opinión, y al final esas matrices de opinión te van guiando por ciertos lugares donde a lo mejor ni siquiera son tuyos, y te vas distrayendo. Entonces, intento como que justamente desmitificar la idea de un propósito único. Yo creo que hay muchos propósitos en la vida, cada día va a tener un propósito distinto, y en la medida que uno pueda plantearse propósitos más cotidianos, va fortaleciendo su ser, que yo creo que es uno de los grandes propósitos que me enmarca, ¿no? Cómo fortalecer el ser de cada quien, o sea, cómo reforzar las capacidades, cómo reforzar ese ser que se permita. Esto es una de las palabras más importantes en mi método, es la palabra permiso, que se permita conocerse, que se permita disfrutarse, que se permita valorarse. Entonces, en ese caminar, en ese recorrer de descubrirse, de reconocerse, pues fortalecerse, porque en la medida que nos vamos fortaleciendo, que no es la misma idea de ser fuerte, no se trata de ser fuerte, se trata de reforzarse o fortalecerse de manera práctica, porque eso es la otra cosa. Todo lo que no sea práctica no es un método, y todo lo que no sea un método es paja. Entonces, todo lo que no es falso, es humo. Entonces, mientras nos venden conceptos que no son aplicables en la vida, nos están vendiendo humo. Mientras yo puedo aplicar algo, entonces puedo reforzarme con eso. El método básicamente está denotado en una formación, por supuesto en mis prácticas de consulta uno a uno, y en mis prácticas de consulta grupales, pero ahorita nosotros desarrollamos una formación hacia el método, hacia este método, que se llama la alegría de avanzar, y que justamente contrasta un poco esa expectativa del mundo hacia que logres cosas, y lo cual se termina convirtiendo en una tortura, en una expectativa. Y entonces contrastamos la tortura de lograr con la alegría de avanzar. Y construimos, de alguna manera, avance en alegría y en bienestar, que es algo que, pues, la gente exitosa, que al final yo atiendo muchísima gente que es muy exitosa, pero que no se permite disfrutar, o que no se permite construir las estrategias eh, para que ese éxito termine siendo un camino y no una salida, ¿no? Ok, excelente, gracias. Gracias por compartir esto. Y bueno, volviendo al tema del tikkun, que no es uno y que no es uno solo y lo definimos, sino que va evolucionando y como dices, cada día, cada hora, cada momento puede tener un propósito, un tikkun. De ti, Michael, podemos decir que son miles, ¿no? Que es inspirar, es educar, Claro. es destapar, es conectar con el disfrute, conectar con la posibilidad, conectar con el éxito, transformar obstáculos en oportunidades. Y justo obstáculos, ¿no? Porque creo que conocemos mucho tu historia. Tú naciste con 2 vueltas del cordón umbilical alrededor tuyo y bueno, por negligencias y faltas en el hospital, un doctor dijo que ibas a sobrevivir solo 7 días y mírate aquí a los 40 y pico de años, toda la luz, inspiración que has dado al mundo, ¿no? Fíjate creo que la palabra eh, inspiración es una palabra que es muy bella, pero que no depende tanto de nosotros. O sea,
depende no tanto del Del enfoque emisor, de sino del receptor. inspiración, sino de la persona que elige inspirarse en algo, ¿no? Exactamente. Creo que uno se puede inspirar en una flor, se puede inspirar en un paisaje, se puede inspirar en una escena, se puede inspirar en una persona, se puede inspirar. Pero justamente el estado preciso, el state of mind, of soul, of heart, eh, preciso para estar disponible, para inspirarse, sí depende se aprende, se puede aprender. Y ahí sí puedo formar. Mi apellido es Melamed. En hebreo eso es enseñar. Bueno, Yo no creo que yo vengo a enseñar, yo creo que vengo a aprender. Entonces, yo creo que en hebreo los verbos, hay verbos que se conectan. Por ejemplo, aprender y enseñar son muy parecidos. Entonces, creo que yo vengo justamente a construir ecosistemas formativos que permitan reforzar las capacidades humanas. Y ahí yo creo que en la medida, yo siempre digo a mis clientes que mi única estrategia es que tú seas feliz. Y en mi filosofía de servicio, que además es una filosofía de servicio que comparto con mis clientes corporativos, es que no hay nada que haga o que ponga o que disponga a un cliente a algo más abierto, es que esa sea la frase que los reciba, que la única estrategia es que el cliente sea feliz. Entonces, todo lo que esté disponible para construir felicidad humana, que no tiene que ver con alegría humana, porque es como es reforzar el ser humano en sus emociones, en sus capacidades, en sus vivencias. Entonces, es parte de mi propósito, es parte de mi tikkun. me encanta que hayas mencionado tu apellido y Ajá. la traducción del hebreo que es enseñar, que es maestro, y también tu nombre, ¿no? Que es ¿quién como Dios? ¿No? Mijael, Es Mijael, una ¿quién como pregunta. Dios? Y ahí está el otro propósito, justamente mi nombre. El otro propósito tiene que ver con preguntarme y descubrirme constantemente, con evolucionar, con corregirme, con aprender, con saber la imperfección. A veces mi imperfección es tan evidente que me forzó a la aspiración de la perfección. Y justamente en esa dualidad, en esa expectativa, entendiendo que en ese ecosistema, que fue muy favorecedor para el desarrollo, pero que también fue muy exigente y muy expectante, también se generaron elementos que me han permitido decir, no, 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 ese no soy yo, pero entonces, ¿quién soy yo? Y qué bueno que hablas de Después, corrección, porque justo nos liga con Tikkun, con el nombre de este podcast, Tikkun Talks. Tikkun en hebreo significa reparación, la reparación del mundo, Tikkun Olam, pero también cómo nos reparamos a nosotros mismos, cómo nos asumimos como seres totalmente imperfectos, que vivimos en un mundo imperfecto, cómo aprendemos de nosotros mismos, de nuestros errores, de nuestras áreas de oportunidad para mejorar cada vez y poder aportar un granito de arena para crear un mundo mejor, nunca perfecto, pero sí evolucionado y mejor y corrigiendo, reparando todos esos retos, problemas con los que vivimos en nuestro día a día. Entonces, hablando, ligándonos las ideas, ¿no? De Dios, de hebreo, de Tikkun, cuéntanos qué rol ha tenido la espiritualidad y no digo religión, sino la espiritualidad en tu proceso de búsqueda y conexión con tu tikkun o tus múltiples tikkunes. mira, yo creo que la espiritualidad siempre ha estado presente en diferentes manifestaciones. Hay un libro que yo recomiendo infinitamente a todos y lo recomiendo una y otra vez, que es Siddhartha, de Hermann Hesse. En ese libro, el Buda, que, o sea, es el ser que se va a iluminar, el Buda, Siddhartha, el Gautama, va pasando por diferentes manifestaciones de su espiritualidad. La espiritualidad carnal, la espiritualidad terrenal,
la espiritualidad ascética, la espiritualidad de la paternidad, la espiritualidad del amor, la espiritualidad de... Entonces, en mi vida, por supuesto que la espiritualidad tiene y tendrá un espacio primordial. Mi convivencia con la religiosidad es bastante, yo diría que paradójica, porque si bien yo soy bastante creyente, y más que creyente soy un convencido. Y más que un convencido, soy un coexistente con el espíritu que va más allá y que me crea y que me recrea y que me guía y que me exalta y que me... eso está ahí. La religiosidad ha sido, digamos, una manera encontrarse en un común denominador. Y hay una frase que siempre yo he dicho que el que es uno más es uno menos, el que es uno más es uno menos. Entonces, he intentado nunca ser uno más sin que eso sea obligación, no por obligación, no quiero ser diferente por ser diferente, sino que soy y me reconozco diferente. Y entonces, entonces cada vez estoy más cerca de lo que yo considero en mi coexistencia con Dios, pero más lejano de las manifestaciones religiosas, cuando soy amante de las religiones, soy un apasionado y soy un estudioso de las religiones, y puedo conversar del judaísmo, igual que puedo conversar del catolicismo y del budismo y del islam, aunque me falta todavía más información, pero de alguna manera permitiéndome ser un testigo de las religiones para poder no entrar en un dogma, que es algo que a mí pues, me aleja de cualquier, de cualquier Sí, de cualquier lugar, marco, ¿no? De cualquier cualquier forma marco. de enmarcar o de encerrar lo que es la espiritualidad. Y qué belleza que hables, yo estoy totalmente de acuerdo, me encanta. Claro, cada quien tiene su forma de manifestar y vivir su espiritualidad. Yo soy completamente, orgullosamente judía, pero mira, justo hoy me puse este collar Sí, que sí, es el el nudo nudo. eterno de Buda, porque sabía que iba a hablar contigo. Ujú. Y me encanta que justamente habla de esa interconexión, de cómo todos estamos eternamente interconectados como humanidad, no importa la religión, el color, la raza, ¿sabes? Todas esas etiquetas, labels que nos encasillan. Soy un curioso de la humanidad, soy un apasionado por la religión, soy un respetuoso infinito por aquellos que hacen de la religión un estilo de vida. eh, y más allá de los mandatos en los cuales creo fielmente, porque la pregunta clave siempre va a ser ¿qué es lo que más te funciona para ser feliz? Por eso que mi única estrategia es que sea feliz y que si el camino de la religión es la felicidad para ti, eso será mi sacralidad. Si el camino del yogi es, será igual, si el camino de tu trabajo, si el camino de la ciencia, si el camino de la maternidad, la paternidad, si el camino de lo profesional. A mí lo único que me encanta del ser humano es que hay un potencial allí y que no se desperdicie. Esa es mi búsqueda. Mi búsqueda es que todo ese don divino que nos trae a esta tierra, pues se manifieste y se vierta en esta tierra. Eso para mí es mi afición más grande. Así Mi es, afición. así es. Y ahora que hablas de cómo cada quien busca su felicidad de diferentes formas y a través de sus diferentes roles, ¿podrías compartirnos uno o varios consejos sobre cómo pueden conectar con su tikkun e integrarlo ya sea en su carrera como profesionales o en
alguno de los demás roles que juegan en su vida? Mira, el primero es muy clave, que más allá de un consejo, una invitación, y es invertir en sí mismo, invertir en autoconocimiento, en autodescubrimiento, porque es natural. Entonces, lo natural se devela, no se diseña, se devela, se descubre, está ahí, pero está enmarcado, encubierto, como la roca que encubre la obra de arte, y el escultor lo que hace es, con el cincel, Revelarla, así es. quitar lo que sobra. Entonces, ese es uno. El siguiente sería eh, eh, conocer, descubrir. En la diversidad vas a encontrarte en la diversidad. O sea, entonces, creo que... Y lo otro es construir confianza en ti. Yo creo que la construcción de la confianza y la fortaleza interna en ti va a permitir que tu intuición se fortalezca. Una de las prácticas más importantes que hacemos en el método es reforzar el crecimiento intuitivo ante el pensamiento racional, porque el pensamiento racional solo usa lo conocido y dentro de lo conocido está lo aprendido. Entonces, ya ahí te limitas. Cuando tú ya pasas de lo racional a lo intuitivo, te permites ir a lo desconocido, que no es que no seas tú, es que estás ahí, pero te desconoces ante pues, un momento de la vida en que todos elegimos pertenecer a ser. Pues bueno, llega el momento de la adultez, llega el momento no voy a decir de la madurez, pero sí de la evolución, de la individuación, donde entonces nos permitimos dejar de pertenecer para poder ser quienes verdaderamente somos en este mundo, y entonces desde ahí aportar lo diferente, ¿no? Aportar tu valor diferencial, que es, por eso es que el que es uno más es uno menos, porque no tiene algo para agregar, no tiene un valor agregado. No importa cuál es la cantidad, siempre y cuando sea agregado, tú estás generando valor al mundo. Así es, así es. Me encanta lo que dices y sobre todo que enfatizas en la diversidad y en cómo cada quien es totalmente diferente, pero todos tenemos esa chispa única que nos hace especiales y que nos hace brillar y que nos hace vivir nuestro ticún y aportar ese granito de arena. Y bueno, hablando de Tikkun Olam, nos lleva a hablar de impacto, ¿no? de cambios, de mover la aguja, de crear una diferencia, un antes y un después, ya sea a nivel social o ambiental. Cuéntanos una experiencia, una de esas que nos ponen la piel de gallina, en la que viviste directamente ese impacto. Bueno, yo podría contar varias veces en las que tú y tu trabajo ha impactado en mí como persona, pero una vez que lloraste de la emoción por ver ese cambio que generaste en una persona o en un proceso o en un proyecto. Es que es todos los días, todos los días. Antes yo tenía la percepción, fíjate que antes yo tenía la percepción eh, que el cambio se hacía desde lo social. Y ahorita entendí que el cambio se hace desde desde el ámbito privado para transformar la cultura, y entonces de ahí lo social se ve impactado directamente. Pero que lo más inteligente o lo más eficiente va a afectar a aquellos que verdaderamente pueden hacer un impacto en la sociedad. Entonces, pero al final yo he conocido gente que está todos los días impactando vidas humanas, desde los lugares más carentes hasta los lugares menos carentes, pero con mayores carencias afectivas. Cuidado. Y es casi que... Y cuando hay un cliché fantástico que dice que los extremos se tocan. Y yo creo que en los extremos las carencias afectivas son
son tremendas. Y que justamente en las carencias afectivas está después los conflictos sociales, se denotan los conflictos sociales. Terminamos enmarcados en la competitividad y en la competencia y no en ser competentes para construir soluciones que verdaderamente sean impactantes. Y bueno, y una percepción que tuvimos durante mucho tiempo, que es la percepción de acumular. Y bueno, yo creo que lo viví con mi padre, que en paz descanse, que cuando se murió y yo vi, y lo vi en la tierra y dije, no se lleva nada. Entonces, a mí me conmueve el día a día ver cómo, cuando tú dijiste, se mueve la aguja, o mueve la aguja, la gente que es valiente, que se permite la valentía y el coraje de aspirar a mejorar, aspirar a querer ser mejor, aspirar a... Porque es la única manera de entonces, pues, después por descubrir que, bueno, siendo mejor puedo aportar una mejoría a mi entorno, a mi ecosistema, a todo lo demás. Creo que en el individuo yace el colectivo. Entonces, cuando yo veo, y lo veo todos los días, que ese es mi privilegio, un individuo que desde el dolor, desde el descubrimiento, desde el arrepentimiento, se permite la vulnerabilidad para decir, yo puedo llegar a más, yo puedo llegar a diferente, yo puedo ser distinto, o incluso puedo hacer menos y haciendo menos puedo hacer más de otras cosas, por ejemplo, dar amor. Y yo creo que ahí hay conmoción humana. Yo hace poco publiqué una niña que se le preguntó algún día, dibuja la paz, y ella dibujó un columpio. Y entonces se le preguntó, bueno, ¿pero por qué un columpio? Bueno, porque cuando yo estoy sentado en un columpio yo me siento en paz. Ay, y la mayoría del mundo no se atreve a sentarse en un columpio, no sabe dónde está su columpio, no sabe, o sea. Entonces hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucho hacer vertiginoso, y hay poca afectividad. Y en el momento que tú encuentras tu afectividad, encuentras tu efectividad. Y yo creo mucho en eso. Y lo he visto en empresarios millonarios, y lo he visto en personajes espectaculares que sin tener mucho tienen todo. Y lo comparten todo, que es lo más bello. Lo comparten todo, porque tú tienes cuando compartes. Si no compartes, en verdad no tienes. Una cosa es acumular y otra cosa es verdaderamente hacia afuera. E incluso recibir. De hecho, creo que las cosas más difíciles que el ser humano encuentra es la capacidad de recibir. Recibir un halago, recibir un piropo, recibir la abundancia que la vida le da, para entonces ponerla a disposición de tu vida y de la vida de otros. Entonces, creo que la vida es emocionante, creo que nos vamos a emocionar muchos con la vida que nos queda por vivir, y a mí me emociona mucho haber estado aquí contigo, y me emociona mucho comenzar este ciclo. Estoy seguro que habrán otras conversaciones que podamos tener y que se repetirá muy pronto por acá. Seguramente, Michael, gracias. Gracias. Al final lo podemos resumir todo en dar, recibir y agradecer. Y de verdad te agradezco. Los agradezco a los que están escuchando, darme la oportunidad de conocer Tikkun Talks, y los espero en el próximo episodio. Gracias por compartir con nosotros en Tikkun Talks, Reparando el Mundo. Comparte con esa persona en quien pensaste que se puede inspirar con este episodio, y síguenos en Instagram en @TikkunTalks y en el LinkedIn de Débora Apelón.